Hola amigos. En la gira que estos días está realizando Zelensky por los parlamentos europeos, recibido además en olor de multitudes políticas, que no ciudadanas, está ocurriendo algo muy curioso. O le están tomando el pelo con el fin de que siga mandando ucranianos al frente, o por contra, de verdad estamos asistiendo al acto final del eufemismo llamado Tercera Guerra Mundial. Esta excursión está enfocada en que después de la promesa ya cumplida de enviar tanques a Ucrania, ahora la OTAN no hace ascos a enviar cazas. Si esto ocurre, la escalada del conflicto será definitiva. Algo tiene que haber, porque hasta Emmanuel Macron aparcó la moderación ambigua de la que hacía gala hasta ahora, para decir ayer que Ucrania contará con nuestra ayuda total, y que Rusia será derrotada. Lo que ocurre es que los actores de la OTAN no se ponen de acuerdo en si llevarlo a la práctica, o por el contrario no hacerlo, porque creen que la OTAN está cayendo en la trampa tendida por Rusia. Vamos a ver las opiniones al respecto. El teniente general retirado del ejército de los Estados Unidos, Alexander Vindman, en un artículo publicado el 2 de febrero en Foreign Affairs, insta a la administración Biden y sus aliados occidentales a aumentar rápida y dramáticamente la ayuda militar y los suministros a Ucrania, para ayudar a las fuerzas armadas ucranianas a amenazar de manera creíble con recuperar Crimea. Si las negociaciones serias comenzaran pronto, Zelensky aún podría estar abierto a un acuerdo que pondría fin a la guerra y aplazaría la cuestión de Crimea para una fecha posterior. Pero si la lucha se prolonga durante la primavera y el verano y Ucrania inflige enormes bajas a Rusia mientras libera un territorio sustancial, será cada vez más difícil para Zelensky conceder a Putin una salida de la guerra que salve las apariencias y permitir la ocupación continua pero temporal de Crimea por parte de Rusia. Para el verano, es probable que Ucrania comience a atacar más infraestructura militar de Rusia en Crimea en preparación para una campaña más amplia para liberar la península. En lugar de esperar a que se desarrolle este escenario, arriesgándose a una guerra más larga y peligrosa que podría involucrar a la OTAN, Washington debería dar a Ucrania las armas y la asistencia que necesita para ganar rápida y decisivamente en todos los territorios ocupados al norte de Crimea, y amenazar de manera creíble con tomar la península militarmente. Hacerlo obligaría a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones y crearía una oportunidad para las conversaciones diplomáticas mientras el estado final de Crimea sigue sin resolverse, lo que le ofrecería a Putin un camino para salir de Ucrania que no garantiza su desaparición política y le permitiría a Ucrania evitar una campaña militar enormemente costosa, que de ninguna manera está garantizado para tener éxito. El eventual acuerdo requeriría una reducción inmediata de las fuerzas convencionales rusas en la península y delinearía un camino hacia un referéndum que permita a la gente de Crimea, incluidos los desplazados después de la invasión de 2014, determinar el estado final de la región. Para este militar estadounidense de nombre Alexander Vindman, recuperar Crimea está chupado. Y contrariamente a lo que han afirmado algunos analistas escépticos, una campaña militar ucraniana para liberar Crimea no está descartada. El primer paso sería precisar las fuerzas de Rusia en las regiones de Kherson, Lugansk, y en la parte norte de Donetsk. A continuación, Ucrania liberaría el resto de la provincia de Zaporizhia y atravesaría el sur de Donetsk para llegar al mar de Azov, cortando el puente terrestre de Rusia hacia Ucrania. Las fuerzas ucranianas también tendrían que destruir el puente del estrecho de Kerch, que conecta a Rusia con la península de Crimea y permite a Moscú reabastecer a sus tropas por carretera y ferrocarril. Una explosión destruyó parte del puente en octubre de 2022, pero es posible que esté completamente restaurado para el verano. El caso es que para no poner el extenso artículo, resumiré algo de lo que dice este enfebrecido Alexander Vindman. Dice que sin un puente terrestre o enlaces por carretera o ferrocarril a Crimea, el Kremlin se vería obligado a volver al reabastecimiento marítimo. Pero los transbordadores y barcazas no cubrirían sus necesidades logísticas para luchar en Crimea y en el sur de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas llevarían a cabo semanas de ataques contra las fuerzas y la infraestructura rusas para degradar la capacidad militar del enemigo. Los objetivos incluirían centros logísticos, bases aéreas, centros de comando y control, instalaciones navales y nodos de transporte. Así las potencias occidentales no necesitan arriesgarse a una guerra peligrosa y prolongada.
Si Ucrania tuviera éxito en esta fase inicial de la operación, necesitaría realizar ataques terrestres y anfibios para afianzarse en Crimea, otro esfuerzo hercúleo. Luego, necesitaría acumular fuerzas en múltiples ubicaciones en el norte de Crimea para poder apoderarse de grandes instalaciones estratégicas, como la base de la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol, la capital de Crimea, Simferopol, la ciudad costera de Feodosia y el puerto de Kerch. Para lograr estos objetivos, Ucrania necesitaría concentrar sus fuerzas en Kherson, y en el territorio recién capturado en el norte de Crimea, haciéndolos vulnerables a un ataque nuclear táctico ruso. Por esta razón y porque la pérdida de Crimea podría poner en peligro al régimen de Putin, la fase final de esta campaña sería la más peligrosa. Y luego, para evitar esta escalada que involucraría a la OTAN poniéndola en peligro, hace unas valoraciones de que entregando armamento gradualmente y sin cesar a Ucrania, esta tomaría Crimea sin grandes problemas y obligaría a Putin a claudicar. Yo, cuando he leído el artículo, y dado que este exmilitar es un ferviente seguidor de la administración demócrata, y viendo lo que estamos viendo, con la entrega de armamento a Ucrania, que lo están haciendo gradualmente según van necesitando la situación, me hace pensar que de verdad en la OTAN están siguiendo las teorías expuestas por Alexander Vindman. Sin embargo, el exdiplomático británico Alastair Crowkey opina que Rusia optó por desequilibrar a Occidente con una ambigua estrategia militar en Ucrania. Esta opinión fue expresada por el exdiplomático británico Alastair Crowkey en un artículo para Strategic Culture. Dice que los líderes de los Estados Unidos y de los países europeos informan periódicamente de buenas noticias sobre cómo le está yendo al ejército ucraniano. Se presta especial atención al papel que juega el suministro de armas occidentales para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, los políticos son conscientes de que Kiev no ha podido lograr el éxito, y la situación en el frente se está volviendo crítica, argumenta el autor. Según Crowkey, los líderes occidentales están ocultando el hecho de que en ninguna medida ha podido debilitar a Rusia como se planeó originalmente. El alarde inicial de Estados Unidos ha estallado. Rusia no colapsó internamente debido al ataque financiero de Washington, ni cayó en el caos del cambio de régimen, como predijeron los funcionarios occidentales de la Unión Europea. Washington subestimó la cohesión de la sociedad rusa, su potencial militar latente, y su relativa inmunidad a las sanciones económicas occidentales. Ahora las élites occidentales están extremadamente preocupadas por una sola cosa: ¿qué acciones tomará Moscú en Ucrania, después de haber resistido las oleadas de sanciones y no retroceder ante el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania? La pregunta que inquieta a Occidente es ¿qué harán ahora los rusos? ¿Continuar mermando el ejército ucraniano mientras reducen las reservas de armas de la OTAN, o desplegar fuerzas ofensivas rusas en Ucrania? El diplomático destaca que por el momento la iniciativa resultó estar completamente del lado de las tropas rusas. Y Moscú la está usando con sabiduría y contando con que Occidente ha comenzado a ponerse nervioso. En pocas palabras, la conclusión es que la misma ambigüedad entre amenaza y ejecución es parte de la estrategia de Rusia para desequilibrar a Occidente. Esta es la táctica de guerra psicológica por la que se conoce al general Gerasimov, asevera Alastair Crowkey. Estados Unidos y sus aliados europeos están particularmente molestos por el hecho de que Rusia no consulta el calendario político occidental, sino que actúa en función de sus propios intereses. Para ver cómo se capta en Rusia la situación, podemos fijarnos en la opinión del teniente general en la reserva y miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Andrei Gurulev, que dice que los países occidentales en Ucrania se están preparando cuidadosamente para algo muy serio que requiere cálculos precisos. Si todos gritan que todo está mal en Ucrania, entonces algo no está bien. Se están ocultando los preparativos para lo que debe calcularse claramente, pero sus reservas están preparadas al 100% a pesar del suministro de tanques Leopard de Abrams. Esto solo es una operación encubierta, por lo que inmediatamente llamé la atención sobre ello, dijo Gurulev, en Channel One. Además, el general expresó su preocupación por el suministro de armas de alta precisión a Kiev, como la munición Excalibur por parte de Estados Unidos, porque puede haber algunos planes desconocidos detrás de esto.
Además, Guruliov instó a tener en cuenta no solo a los estadounidenses y ucranianos, sino también a las unidades de otros países como Eslovaquia, Rumanía y Hungría. Y este general ruso puede saber lo que dice, ya que también el embajador de Rusia en Ankara, Alexei Yerkov, dijo que Turquía está aumentando paulatinamente el suministro de armas de Turquía al régimen de Kiev. Según él, la gama de armas suministradas tiende a expandirse peligrosamente para Rusia. Y avalaría la teoría del general ruso Andrei Gurulev, que cree que la OTAN está preparando algo gordo contra Rusia. Desde el comienzo de la operación militar especial, Turquía ha seguido una política de doble trato hacia Rusia. Por un lado, Ankara contribuye a la implementación del acuerdo de granos, y por otro lado, suministra armas al régimen de Kiev, agregó el diplomático ruso en una entrevista con RIA Novosti. Por lo que podemos observar en los puntos de vista expresados aquí, las espadas están en todo lo alto, nadie se fía de nadie, y por supuesto a nadie se nos escapa que la OTAN no tiene la menor intención de acabar esta guerra. Es más, por lo que vemos, para la OTAN todavía no ha comenzado, ya que los muertos de la OTAN los pone Ucrania, y ya ha llegado al punto, incluso de reclutar a los ucranianos huidos a la Unión Europea, y cuentan que una vez que los vayan localizando directamente pasan a ese grupo denominado alumnos de la OTAN para instruirlos en el manejo de los tanques, aviones y demás armas de la OTAN, para luego mandarlos al frente directamente. Aunque a decir por algunas informaciones, las tripulaciones de tanques ucranianos que llegaron a Alemania para estudiar el manejo de los tanques Leopard, se están negando a morir en una guerra sin sentido. Los socios alemanes de Ucrania comenzaron a entrenar tripulaciones de tanques ucranianos para trabajar con tanques Leopard 2, cuya entrega fue anunciada por Berlín. El primer grupo de personal militar llegó al campo de entrenamiento de Kernforde, en el norte de Alemania. Pero este evento se oscureció para los alemanes, por el hecho de que algunos soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania no querían estudiar y pidieron asilo político al gobierno alemán, alegan que no quieren morir en una guerra sin sentido. Los combatientes también señalaron que el suministro de tanques a Kiev no conducirá a la victoria de Ucrania, sino que solo aumentarán las bajas civiles. Nada se sabe de otras tripulaciones que aprenden en otros estados de la Unión Europea. Pero si esto se generaliza entre los refugiados, cualquiera sabe qué decisiones podrían llegar a tomar los gobiernos europeos. Ya que no quedaría otra alternativa, que las tripulaciones de los tanques, aviones y el manejo de armas de la OTAN tendría que ponerlas Occidente, y eso haría entrar en guerra declarada de facto con Rusia. Aunque tampoco se puede descartar que toda esta parafernalia de instruir a los soldados ucranianos solo sea una cortina de humo para encubrir las verdaderas intenciones de que la OTAN irá con todo a por Rusia en Ucrania. Lo digo, porque según los militares entendidos en el manejo de estos tanques de la OTAN, necesitan al menos 3 años de un aprendizaje muy difícil y complicado, para poder manejar estos tanques con efectividad, además de cierto bautismo de fuego en una guerra real, para su manejo eficiente. Esto es todo amigos, reciban un saludo.